¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Despertar del Alma, transmitiendo desde KDHK Televisión, que ahora es parte de la familia Hispanic World Television desde San Diego, California. Estamos transmitiendo muy cordialmente con nuestros amigos de esta televisora por internet. Antes de continuar, me gustaría recordarles que tenemos estos bellos salmos que estamos ahorita haciendo un regalito para las 3 primeras personas que deseen comunicarse aquí a la televisora y a las primeras 3 personas que se comuniquen directamente, ya sea por kdhk.tv, que nos envíen un mensaje, o en Despertar del Alma, nos dejan sus datos y nosotros con mucho gusto les enviaremos esta tabletita. Más adelantito les paso el teléfono también a donde se puedan comunicar para que tengan esa opción. Estas tabletitas son un salmo muy hermoso que nos pueden ayudar y nos acompañan en nuestra vida diaria. Este es el Salmo 91, Bajo las alas divinas, y nos deja una gran experiencia cada que leemos un salmo. ¿Okay? Entonces, más adelantito les paso el número telefónico. Bien, pues comenzamos con nuestras lecturas. Como siempre, nuestras lecturas del Evangelio, siempre estamos leyendo las lecturas del Evangelio siguiente, de la siguiente semana, para que a lo largo de esta semana nos dé la opción de seguir, darle seguimiento a esta palabra, meditarla, y cuando llega el domingo nosotros ya tenemos una previa preparación. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios debemos estar preparados para escuchar, para estar atentos siempre en qué es lo que nos está transmitiendo Dios, porque no está hablando una persona la que está leyendo la lectura o el sacerdote, está hablando el mismo Cristo a través del Espíritu Santo cuando leemos estas lecturas. Entonces, nosotros únicamente somos transmisores y esas personas que somos instrumentos para que Dios haga su obra. El libro, hoy es domingo, toca el domingo 15º del tiempo ordinario del ciclo A, del 12 de julio del 2020, y la primera lectura es del libro de Isaías, capítulo 55, del 10 al 11, y dice así: Así dice el Señor, como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Primeramente vamos a ver quién es Isaías. Isaías es el que escribe de quien se habla, es uno de los profetas que él estigmatizaba con ironía las costumbres judías, impregnadas de ideas paganas, y rechazaba la idea de una alianza con los extranjeros por temor a una contaminación idolátrica. Los que aceptasen las exigencias de Yahvé verían realizado el reino futuro, a cuya cabeza estaría el rey Mesías, el Emanuel, o sea, Dios con nosotros, el descendiente del rey David. Isaías es, junto con Job, el mayor profeta de la Biblia.
Los oráculos del profeta están contenidos en la primera parte del libro de Isaías. Este texto, escrito en épocas diferentes, testimonia la influencia que el mensaje de Isaías tuvo sobre las generaciones posteriores. De modo que se puede hablar de una verdadera escuela, origen de nuevos oráculos, que más tarde serán englobados bajo el nombre de Isaías. Pues bien, esta lectura, aunque es cortita, tiene una profundidad muy grande. Primeramente, vemos la fuerza y poder que tiene la palabra. En sí, la palabra, el enunciar. Dios creó al mundo físico que todo el mundo vemos, que todo el mundo palpamos, tan solo con palabras. Emitió sonidos que determinaron todo lo que existe sobre la tierra y universo entero. Tan solo dijo, hágase, y cada cosa tomó su lugar. Como vemos en esta lectura, nos dice que como bajan la agua y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, nos damos cuenta que aún todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Y no vuelve a Él si no cumple con lo que se le encomendó. Por medio de estos elementos es que la humanidad podemos comer. Dios sembró árboles frutales, todos con semillas. Las plantas y vegetales se multiplican con el agua y de la tierra brotan todos estos manjares que nos vienen de la bondad de Dios. Si no existiera el valor monetario, que es el medio con lo que Dios limitó al hombre a tener acceso a todo esto que era gratis, antes de que Adán y Eva cometieran el pecado de la desobediencia, no tendríamos que pagar para conseguirlo. Si nos propusiéramos a sembrar en un pedacito de tierra de nuestros hogares, podríamos obtener los alimentos necesarios para subsistir. Gozaríamos más de todos nuestros alimentos porque los sembramos, los regamos y brotan y crecen y dan fruto. No tendríamos que trabajar tanto para poder obtener los alimentos. Si nos damos cuenta, un jitomate, por ejemplo, ¿cuánto tarda su proceso para que llegue a nuestra mesa? Se plantó en un campo lejano, muchas veces viene hasta de otros países. Ese jitomate se regó para que frotara, se cuidó de que no tuviera plaga, se regó y cuidó hasta que creciera. Después se cosechó y fue trasladado en grandes volúmenes junto con otros para su distribución en el mercado. Pero llegó a una gran bodega. Primero llegó a una gran bodega, luego fue vendido a un comerciante y después llegó a tu mesa. Este proceso tomó el esfuerzo y el pago de por lo menos unas 15 personas, contando desde el sembrador, los intermediarios, los transportistas, los comerciantes, etcétera, etcétera. Y si ese fue el proceso de un jitomate, se dan cuenta cuánta gente participó para que nos pudiéramos comer un simple desayuno con frijoles, huevito, tortillas y salsa. Lo más elemental, de lo más elemental estamos hablando de la participación de una gran cantidad de personas, solo para elaborar un simple platillo. De la misma forma, la palabra de Dios tiene su propósito para cada uno de nosotros. Dejar un eco en nuestra mente que nos permita ver cuál es la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. No venimos a este mundo a tener, a valer o por poder. Venimos con una simple tarea, la de dar fruto. Como todo lo sembrado
Esa palabra de Dios debe penetrar en nuestro pensamiento y corazón de tal manera que toque nuestra alma, pues sólo así podemos retornar a Dios y concluir el ciclo de nuestra existencia con verdadero éxito. Si las capacidades que se nos dieron a través de nuestros talentos son muchas, daremos mucho fruto. Si es poco lo que nuestra capacidad da, daremos de acuerdo a lo que cada uno podemos dar. Lo importante no es la cantidad, sino el fruto que podemos dar a los demás como alimento. Una caricia, una palabra de aliento, nuestro apoyo a los demás, siempre que lo necesiten, nuestro reconocimiento al que se esfuerza, agradecer cuando se nos da algo, pedir las cosas por favor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de todas las virtudes que hace unos programas veíamos? Pues todas estas virtudes son parte de esta lista de lo que podemos complementar para que podamos dar fruto. Nada de esto se vende ni se compra. Todo nace de nuestra capacidad de amar, de dar, sin egoísmos o avaricias, pensando que se nos puede acabar, o de nuestras ambiciones de querer tener más y más incansablemente. La pregunta que surge de esta lectura es: ¿dejamos realmente que la palabra de Dios nos ilumine, nos haga fructificar? ¿Dejamos que se cumpla su propósito en nosotros? Question mark. Y vamos a continuar. Esta meditación o esta pregunta es precisamente para meditar a lo largo de la semana. Y vamos a empezar a descubrir cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras actitudes ante estas propuestas que Dios nos hace. Porque muchas veces tenemos el potencial dentro de nosotros mismos, pero no sabemos que lo tenemos. Y muchas veces no sabemos que lo tenemos porque la gente que nos rodea no se atreve a decirnos esos valores, esas cosas que resaltan de nosotros y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, hagamos esa propuesta a las gentes con las que vivimos y propongámoslo a nosotros mismos de querer buscar esas cualidades y resaltarlas y enfatizarlas para que se conviertan en virtudes y empezar a aplicarlas como una parte del proceso que llevamos de dar fruto, regresar a Dios, pero dando fruto. Ahora pasamos al Salmo 64, que dice: la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Como saben, todas las lecturas se relacionan, entonces el Salmo relaciona las semillas que caen en tierra y dan fruto. Y dice, habla con Dios y dice: tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. Las acequias de Dios va llena de agua, preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que alaban y claman y cantan al Señor. En este salmo nos instruye para descubrir cómo Dios cuida sus obras. No he conocido ningún ser humano, ni Dios de otras religiones, que haga llover, que tenga el poder de la naturaleza de Dios. Solo basta un viento fuerte, el fuego incontrolable, un mar embrutecido o un terremoto, para darnos cuenta de ese gran poder que no tenemos nadie, absolutamente nadie,
ni siquiera el hombre más rico y poderoso de la tierra. La obra, la fuerza y el poder de Dios son inigualables. Y este salmo nos hace que recordemos quién es Dios. Vamos pues a pasar a la segunda lectura, y que es la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dice así: sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería libertada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella de dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. En esta segunda lectura, como se dan cuenta, cuando Dios creó al hombre, le dijo que Él le diera nombre a todo y que todo lo creado sería para que estuviera sometido a Él. Desafortunadamente, le hemos dado un muy mal entendido y maltrato a toda su creación. Desde tiempos remotos, no le hemos dado el lugar que tiene para estar en armonía con el hombre. Todo ha sido un verdadero caos. La soberbia del hombre, al querer semejarse a Dios, ha puesto en peligro a toda la naturaleza que ahora, como dice Pablo, está gimiendo con dolores de parto. Ella debido a la esclavitud y corrupción en la que nos hemos desenvuelto. Es una tristeza que se hayan perdido tantos valores. Es una tristeza ver la indiferencia de las personas que nos rodean, de la juventud, de los niños. Es una tristeza que no podamos retomar ese amor que se debe de sentir en las calles, en cualquier lugar donde vamos. Ahorita que está pasando esta pandemia, que estamos retomando y revalorando todo lo que implica el tener una familia, el tener unos hijos, el tener unos padres, el tener unos hermanos, el tener unos amigos, y que no los podemos ver, a algunos que no los podemos acariciar, que no los podemos abrazar. Esto nos da una panorámica de lo que realmente estamos pasando ahorita, y de lo que hemos perdido, de lo que hemos dejado atrás. Y por eso es que nos invitan a que vivamos sin dolor, porque la tierra está sufriendo por nuestra causa, por no cuidarla, por el exceso de industria, porque todo el mundo quiere más y más y más, y vemos un carro nuevo y ya lo queremos adquirir, y veremos un teléfono nuevo y ya lo queremos adquirir. Hace unas horas yo meditaba cuando de recién salieron los teléfonos inalámbricos, porque antes tenías que estar pegada ahí con la cuerdita del teléfono y de ahí no te mueves, porque si no, no podías hacer nada más. Cuando salieron los teléfonos inalámbricos, era así como lo máximo. Y te estoy hablando de, no sé, 20 años a lo mucho. Y te quedas pensando que cómo ha evolucionado ahorita. Ya te puedes ir a ver qué está sucediendo del otro lado del mundo con solo una pantallita en tus manos.
Sí, es impresionante la evolución, pero ese dolor de parto que se está viviendo para obtener esa información es lo que está sufriendo la Tierra. Y es las consecuencias de ese sufrimiento de la Tierra lo que nos está a nosotros también haciendo experimentar lo que estamos pasando ahorita. Entonces, es retomar nuestras raíces, es volver a lo que era anterior. La naturaleza está expectante, aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Nuestro paso por el mundo es una preparación para poder entrar en la libertad gloriosa de Dios, que un día se nos descubrirá, pero para eso debemos retornar a lo que es la espiritualidad, que es la que nos indica cómo elevarnos para entrar a la divinidad de Dios. Todos nuestros sufrimientos, por muy grandes que parezcan, pueden no pesar, como al inicio de esta lectura San Pablo nos lo dice, porque en un estado de divinidad todos se disuelven y se disminuyen. Nuestras cargas se vuelven nada cuando acudimos a Dios. Como nos hace la invitación en el Evangelio del pasado domingo, dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os haré descansar. La tierra y toda la creación es para alimentarnos de ella, no para construir sus ciudades ostentosas donde los poderosos viven de los esclavos, de los desvalidos. Su corrupto corazón los hace ambicionar, tener, poseer, valer, que sean reconocidos y temidos como si fueran dioses. Desean controlarlo todo y mantenerlo bajo sus caprichos. Sin embargo, no conozco hombre poderoso alguno que no haya muerto. Todos tienen su fecha de caducidad. Hoy San Pablo nos enseña que la tierra debe de ser un medio para llegar a Dios y no un obstáculo. Todos los pueblos dispersos por el mundo han sido corrompidos por el poder desmedido del hombre. Es por ello por lo que Dios llama a su pueblo elegido, a que se mantenga firme e incorrupto. Y al decir pueblo elegido, es toda aquella persona que lo reconoce. Él sabe que no es fácil, pero solo basta que lo reconozcamos y lo hagamos parte de nuestras vidas para llevarnos por caminos seguros, que nos hagan merecer la vida digna y eterna. Dios respeta y ama inmensamente a quienes lo aman y reconocen. Sembrar el bien nos da la paz y la seguridad de que estamos siendo llevados por el camino correcto. Si se dan cuenta en lo que vimos de las gráficas de la semana pasada, solamente el pueblo de Israel, que desciende directamente de Abraham a través de Isaac, es el linaje por donde viene Dios. Es una sola vena que viene trayendo todo este linaje de ascendencia y descendencia. Y solamente ese linaje, solamente esa descendencia es la única, es el único pueblo, es la única vena con la que Dios se identifica. Porque todos los demás pueblos se dispersan y todos los demás pueblos tienen sus propios dioses, tienen sus propios poderes, tienen sus propios reglamentos, tienen sus propios reyes. Y así se van dando paso a paso, uno tras otro, con sus diferentes ambiciones, con sus diferentes poderíos, etcétera, etcétera. Pero ninguno tiene el privilegio que el pueblo de Dios tiene. Solamente los israelitas, los descendientes de israelitas, los descendientes de David. ¿Y quiénes somos esos descendientes? Y me cuento porque yo creo en Dios, yo amo a Dios. Y si yo creo y amo a Dios, yo soy parte de ese pueblo de Dios. Y solo basta que tú lo reconozcas y que le ames. Lo podemos recordar cuando Jesús estaba en la cruz,
que tenía a un lado al ladrón, a los dos ladrones, y estos dos ladrones tenían dos diferencias, dos preferencias. Uno estaba arrepentido y el otro no sabía a qué había venido al mundo. Y en el último momento, uno de ellos reconoce a Dios y Dios simplemente lo reconoce a él y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué pasó con el otro? Se perdió en su mundo, quedó solito en su mundo. La pregunta para esta segunda lectura es la siguiente. ¿Hemos sido buenos sembradores? ¿Hemos contribuido con la salvación y la vida eterna? ¿Cómo tratamos a la tierra? Los dejo con estas preguntas y enseguida regresamos con un comercial. Nada más antes de irnos, quiero decirles que por teléfono o WhatsApp para el salmo y el obsequio nos pueden llamar al teléfono 619-451-9657 o a Despertar del Alma en Facebook. Nuevamente repito el teléfono 619-451-9657. Recuerden, aquí tienen su salmo. Nos vemos en unos momentos.
Pues bien, amigos, ya estamos aquí de regreso. Vamos ahora a comenzar con lo que es la parte elemental de lo que son las lecturas, que es el Evangelio. Y el Evangelio es la lectura de San Marcos, capítulo 13, del 1 al 23. Y dice así: Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente de pie en la orilla y les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 70, otros 30, y concluyó: el que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. En este Evangelio, primeramente nos permite tener un panorama claro de cómo Jesús hacía que la muchedumbre, siendo tantos, lo pudieran escuchar. Jesús se valía de los elementos de la naturaleza para que sus enseñanzas fueran escuchadas por todos los que a él acudían. En este particular caso, se subió a una barca y su voz resonaba en las aguas, rebotaba en las aguas, haciendo que su voz se amplificara. En el Sermón de la Montaña, si recuerdan, ante más de 10,000 personas, utiliza el eco de los valles y así todos podían escucharlo. Esta es la armonía de la naturaleza con Dios, a lo que nos invita que descubramos que nuestras palabras tienen eco, que nosotros podemos estar diciendo X o Z palabra, pero esa palabra va a resumbar o va a resonar en cualquier lugar. Puede ser en el corazón de una persona, puede ser en el pensamiento, puede herir o puede hacer florecer a aquella persona. Entonces, la palabra de nosotros, así como la de Cristo, también resuena y rebota, ya sea en una pared, ya sea en un agua clara, ya sea en cualquier lugar. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con nuestras propias palabras. Recordemos aquella tempestad en la que sentían los apóstoles que se hundirían. Jesús estaba dormido en un profundo sueño que no le permitía percibir la terrible tempestad por su cansancio. Hasta que lo despiertan y le dicen sus apóstoles: Señor, despierta, sálvanos que perecemos. Jesús, molesto por su falta de fe, los reprende y reprende al mar, dejando todo en una total calma. Si se dan cuenta, acudir a Jesús es nuestra salvación, es nuestro refugio más seguro. ¿Qué otro ser humano ha dominado la naturaleza? ¿A quién han visto ustedes que le diga a la lluvia detente o a los rayos no? O sea, nada. Al terremoto, nunca sabemos cuándo va a saber, cuándo sucederá. Entonces, esto es algo que nos debe de impactar y de convencer que si alguien cree que Jesús no es Dios, pues está muy equivocado. Esto basta para hacernos comprender la fuerza y el poder que Jesús tiene con sus propias palabras.
Bien, en la segunda narración de este Evangelio, Jesús usa una de sus parábolas y la primera se refiere al que le llaman a escuchar la palabra de Dios. Y se le escucha de lejos, pero no tiene repercusión alguna. La ignora y sigue su camino egoísta y personal. La segunda semilla es la que se siente desesperado y acude a escuchar la palabra de Dios, pero una vez que obtiene lo que quiere, se va y nunca dejó que la palabra hiciera eco en su corazón. La tercera semilla es la de aquel que oye la palabra, pero las malas compañías, el ambiente, los vicios y los malos consejos lo agobian y lo envuelven de tal manera que se pierde. En cambio, la cuarta semilla dice cae en terreno fértil, y esto se refiere a aquel que escucha la palabra de Dios, que sigue su voz y sus consejos y le permite que todo lo que hace y dice se pueda aprovechar. Es decir, es aquella persona que se dedica a dar interés, que se preocupa por los demás, que no le preocupa el no tener, sino que sabe por convicción que Dios le proveerá y nunca lo desamparará. Que ama en lugar de criticar, que vive observándose a sí mismo para perfeccionarse y agradar a su Creador, que no teme a nadie ni a nada, porque el amor de Dios lo cubre todo, lo acepta todo, lo espera todo. No se intimida ante el sufrimiento, la carencia ni las acechanzas que lo atacan, porque hay una fuerza y una fortaleza confiada totalmente en Dios. La pregunta reflexiva de este Evangelio es: ¿qué tipo de semilla soy yo? Aquí entra ese eco, la voz de Dios te habla, retumba en tu corazón, o la dejas nada más que convenientemente venga a ti cuando tú necesitas de algo, de Dios, y ya que lo obtienes te vas y te olvidas. No quieres compromisos, no quieres aceptar la voluntad de Dios porque no es conveniente para tu vida. No quieres hacer lo que Dios te pide porque temes que lo que Dios te pida no te guste. Entonces, la pregunta, ¿qué tipo de semilla eres? ¿La que realmente da fruto y busca regresar a Dios? ¿O la que simplemente vive egoístamente en este mundo, absorbiendo a todos los demás sin ver las necesidades de ellos? Una gran pregunta que quiero dejarles para esta semana también, para que reflexionemos y tengamos en cuenta que nuestro paso por la vida es pasajero. Vamos terminando esta primera parte con lo que son los evangelios, las lecturas de la misa del próximo domingo. Y hoy quiero hablarles de un personaje muy interesante dentro de la Biblia. Y este personaje es Jacob. La vida de Jacob comenzó con una lucha, siendo un gemelo en el útero con Esaú, que fue su hermano. Él batallaba por una posición y nació agarrando el alcañar de su hermano, o sea, que salió agarrándose del hermano que ya había nacido. El nombre de Jacob se traduce como engañador. Esto lo podemos leer en el Génesis 25, versículo 26. Cuando su madre Rebeca le preguntó a Dios durante su embarazo lo que le estaba ocurriendo, Dios le dijo que dentro de ella había dos naciones, las cuales se dividirían. Un pueblo sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor.
Jacob nació después de Esaú. La historia es impresionante porque Esaú es un hombre fuerte, es un hombre peludo, es un hombre con mucha fuerza y era el preferido del papá porque era el primogénito. Entonces Jacob y Esaú crecieron juntos viviendo una vida nómada. Esaú se convirtió en un excelente cazador y le encantaba estar en el campo, mientras que Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas y ayudaba mucho a su madre. Esaú, siendo un cazador, era el favorito de su padre, quien comía de la caza que Esaú traía, mientras Rebeca amaba a Jacob intensamente. Este favoritismo destructivo seguiría a la familia en la siguiente generación. Lo vemos en el Génesis 25, versículo 28. Dice, especialmente, si recuerdan, Jacob tuvo su último hijo que se llamó José, que también fue el hijo predilecto de Jacob, después de... bueno, ahorita vemos el otro nombre. Dice, este favoritismo destructivo seguiría a la familia, y especialmente con José, hijo de Jacob. Tal era el favoritismo de Jacob por José que causó un gran resentimiento entre sus hermanos y casi le cuesta la vida a José. Narrar esta historia es impresionante porque el engaño que que hace Rebeca para que se cambien los papeles y en lugar de que Isaac fuera el que recibiera la bendición de su padre para ser el primogénito y el que continuara con la descendencia de Jacob, Isaac por un plato de comida le vende la bendición, o sea, vamos a decir, la prosperidad, la herencia de su padre se la vende por un plato de comida porque él estaba muy hambriento y ese día acababa de llegar de cazar y no había nada, no había cazado nada, entonces él buscaba que cualquier cosa. Entonces Jacob se aprovechó de eso para que Esaú le vendiera prácticamente por un plato de lentejas la herencia de su padre, que era vamos a decir, la progenitura. Él debía ser el heredero de su padre. Y en la segunda parte, cuando Isaac se envejeció y sus ojos se oscurecieron, pensó que estaba cerca de su muerte e hizo arreglos con Esaú para pasarle las bendiciones. Pasarle las bendiciones era pasarle la herencia, todo su poderío, ya que él era el primogénito. Al oír esto, Rebeca concibió un plan, o sea, engarguñó un plan para engañar a Isaac y que más bien bendijera a Jacob, perdón. Por lo tanto, Jacob y no Esaú recibió la bendición de su padre. Esaú juró, o sea, era tanta la desesperación porque el papá de Jacob manda a Esaú a cazar y en su vejez le dice, te voy a traer un animal lo más grande que yo haya cazado y te voy a demostrar que yo soy tu primogénito. Pero entonces Rebeca viste a Jacob, le pone barba, lo reviste como si fuera Esaú y se lo acerca, y como Jacob no podía ver, entonces se lo acerca y le dice que este es su hijo Esaú, al que debía de bendecir y al que debía de pasar toda la herencia. Y se da como que se quiere dar cuenta Jacob del engaño, pero a final de cuentas consigue Rebeca que efectivamente Jacob se ha bendecido. Cuando llega Esaú ya era demasiado tarde, la bendición se había dado. Y una vez que se da la bendición, lo podemos leer allí en el Génesis 29, una vez que se da la bendición ya no hay vuelta atrás. Esaú juró que mataría a Jacob por causa de esto, tan pronto como el periodo,
por causa de esto, tan pronto como el periodo de luto por la muerte de su padre terminara. Como resultado, su padre vivió otros 20 años antes de morir. Después que Jacob se estableció en Harán, Labán ofreció pagarle por el trabajo que había estado haciendo como pastor, cuidando de sus rebaños. Jacob se ofreció para trabajar para Labán durante 7 años a cambio de Raquel. Aquí viene otro engaño. La hija de Labán, a quien amaba profundamente, o sea, Jacob amaba a la hija de Labán. Sin embargo, Jacob descubrió que su tío Labán podía ser tan engañador como él mismo, porque Jacob ya se reconocía engañador porque él aceptó el trueque que hizo su madre, ¿no? Entonces a él, en la noche de bodas, Labán, su tío, le sustituye a su hija, o sea, no le da a la novia o a la mujer que él quería, sino que le da a Lía en lugar de la novia a la que la amaba. Y sin embargo, Labán también acordó de entregarle a Jacob a su hija Raquel. Pero Raquel es la mujer a la que la amaba. Entonces, Jacob prácticamente se casa con 2 mujeres porque era el acuerdo que habían tenido entre él y Raquel, Rebeca, su madre. Entonces, siempre y cuando terminara la semana de bodas con Lea antes de tomar a Raquel como esposa. Y luego trabajar otros 7 años para él. Jacob estuvo de acuerdo con este plan, mientras que las 2 mujeres seguían siendo las esposas de Jacob. Él amaba a Raquel más que a Lea. Y así fue como por muchos años Lea le dio muchos hijos a Jacob, y Raquel no podía quedar embarazada hasta final, allá muy al final. Raquel se le concede tener un hijo que es José, y así pasa una serie de conflictos familiares. Por eso les digo que esta historia está fantástica, impresionante, y está dentro del engaño de una familia con otra, y se van pasando de generación en generación. Y son unos engaños que uno dice, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué 2 mujeres? ¿Por qué tantas cosas? El caso de José, que viene siendo el primogénito de Jacob, el más pequeño, es tanto el odio de los hermanos que lo venden y lo envían fuera de la casa de Jacob sin que Jacob se dé cuenta, y lo engañan a Jacob de que su hijo había muerto en una de las pastoreadas que dieron, pero no es cierto, lo venden. Y José pasa por una serie de cosas tremendamente inesperadas. Lo hacen esclavo, luego lo meten a la cárcel, y luego se encuentra dentro de la cárcel a una persona que lo favorece. Esa persona lo saca, lo hace su esclavo personal, viven en Egipto. Es tanta el cariño y la admiración que tienen con José, porque es un joven, aparte de ser muy apuesto, ser un joven muy inteligente y muy instruido para los números y todo lo que era administración. Entonces llega a ser tal el grado que José, después de pasar por tantas cosas y de no explicarse por qué sus hermanos lo habían vendido y por qué lo habían apartado de su casa, pues él sentía ese sentimiento porque nunca más volvió a ver a su padre. Sin embargo, pasan las sequías y llega una tremenda situación donde Jacob tiene que decidir que todos sus hijos tienen que salir a buscar el alimento, y los envía a Egipto precisamente, y los hermanos nunca supieron qué había pasado con José, y resulta que todos los hermanos llegan a caer en manos de José, y él rescata a toda la familia.
Él hace que la familia sea bendecida y retorna a toda la familia con abundancia al hogar de su padre. Entonces los hermanos arrepentidos le llevan la revelación a Jacob de que José no había muerto y que era precisamente el que los estaba rescatando de aquella miseria y de todo aquello que habían pasado. Entonces, similar a la madre de Jacob, también tenía sus favoritos. Raquel era la esposa favorita y sus hijos José y Benjamín, que eran de los más chicos, lo que les llamaba. De hecho, José fue tan favorecido que sus hermanos se pusieron celosos y lo vendieron como esclavo. Pero Dios estaba con José y finalmente le fue bien en Egipto y rescató a su familia de la hambruna, lo que ya les decía, incluyendo a Jacob. Jacob murió en Egipto y fue embalsamado a petición de José. Esto ya lo leemos en el Génesis 49, del versículo 29 al 50. Dice: José y sus hermanos tomaron el cuerpo de Jacob de vuelta a la tierra de Canaán para ser enterrado junto a Abraham, Sara, su esposa, Isaac y Rebeca y Lea, que vienen siendo Rebeca y Lea las mamás prácticamente de todos los hijos de Isaac. Antes de su muerte, Jacob había bendecido a sus 12 hijos y pidió ser enterrado en la cueva de Abraham, que había comprado para su entierro. Jacob también había bendecido a los 2 hijos de José, dando la bendición del primogénito al hijo más joven, a diferencia de su padre, que había sido engañado, dando la bendición del primogénito a Jacob, y Jacob cruzó sus manos para dar la bendición de forma poco habitual. Esta bendición la escuchamos cuando dice: el Señor te bendiga y te guarde, muestre su rostro sobre ti y te conceda la paz, y el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerdan que esta es la bendición que también se le atañe a San Francisco de Asís. Pues bien, descubrimos que las similitudes de la vida de Abraham, Isaac y Jacob son sorprendentes en sus historias. Vemos la importancia de la familia y la influencia del ejemplo. Temas como el engaño, favoritismo, conflictos familiares, bendiciones inesperadas, reconciliación y fe fluyen a través de los relatos. En la mayoría de los casos, vemos que Dios es fiel a sus promesas. Él escoge llevar a cabo los propósitos de su reino a través de la gente pecadora que están dispuestos a creerle. A los pecadores, Él los puede hacer personas nuevas. A Abraham le dio el nombre de Abraham, a Jacob le dio el nombre de Israel, y puede hacer nuevas criaturas de aquellos que creen en Jesucristo. Aunque nuestros patrones pecaminosos todavía nos atormentan, en Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados, así como el poder para vencerlos. Estamos invitados a participar en la obra de Dios en el mundo. Tenemos nuevos nombres y sí podemos. Entonces, hoy vamos a terminar con esta pequeña reflexión. Jacob fue un instrumento de engaño desde el amor de su madre Rebeca. Más tarde Jacob también se convertiría en un engañador. Lo que esta historia nos revela es que no importa si llegase a ser un personaje importante o pequeño, sino que más bien Dios tiene un plan muy definido para todo aquel que cree en Él y lo hace parte de su vida. Los dejo con esta pregunta. Esta ya es la pregunta para la semana. ¿Cómo escondo mis deseos personales de los demás y cómo planeo llevarlos a cabo para que se cumplan? ¿Es engañando o están dentro del plan de Dios? Pues bien, amigos, vamos a concluir aquí tantito.
y enseguida regresamos después de la pausa. Bien, amigos, pues esperemos que estas reflexiones nos sirvan para caminar por la vida, empezando a buscar una transformación con nosotros mismos, buscando rescatar y descubrir nuestro ser, nuestra existencia, que es el objetivo, el propósito de Dios, despertar el alma, que es para esto que estamos aquí trabajando en este programa, para que despertemos realmente el alma. Recuerden que los esperamos de cada lunes en punto de las 6 de la tarde, aquí por su canal de KDHK Televisión, y aquí transmitiendo desde San Diego, California. Y cualquier comentario, pregunta, sugerencia que ustedes quieran hacernos, contáctenos directamente con kdhk.us, perdón. Es KDHK TV o KDHK US. Cualquier sugerencia se los agradecemos con mucho cariño. Que Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.